Nuevamente, buenos días. El primer tema dentro de nuestro programa es el tema del derecho y la política fiscal. Creo que en primer lugar resulta conveniente definir nuestro objeto de estudio, que es el derecho fiscal. ¿Qué se entiende por derecho fiscal? Es algo realmente muy sencillo. Podemos decir que el derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas, desde luego, que se refieren a dos cosas. Número uno, la forma en que el Estado establece y número dos, la forma en que el Estado recauda los tributos. Esta definición de tributo pueden encontrarla en el material para el primer tema que se encuentra en el aula virtual, que ya les comenté. Entonces es muy simple. Conjunto de normas jurídicas que se refieren a la forma en que el Estado primero establece y luego, una vez establecidos, recauda esos tributos. ¿Cuál es la particularidad de esta disciplina jurídica? Justamente esa, su objeto. El objeto de este conjunto, de este entramado de normas jurídicas es establecer tributos. Y por otra parte, establecer el procedimiento para recaudar esos tributos. Como pueden ver, el actor principal aquí en nuestra definición de tributo, de derecho fiscal, perdón, es justamente el tributo. Por lo que tenemos que ahora definir qué entendemos por tributo y eso es un poquito más complejo. Piensen ustedes, ¿conocen algún tributo? Seguramente sí, han oído hablar del ISR, del IVA, del impuesto especial sobre producción y servicios, de los impuestos al comercio exterior, desde luego del impuesto predial, del impuesto sobre automóviles nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, nuestra cotidianidad está envuelta en el mundo de los tributos, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Lo que vamos a hacer aquí es sentar las bases teóricas para entender estos temas que en realidad son muy cercanos a nosotros, nos dediquemos o no al derecho fiscal. El tributo se ha definido como la prestación debida en el sentido de deber, obligación de dar. Prestación debida por mandato de ley. Es decir, es una obligación de pago que deriva de la ley. Prestación debida por mandato de ley a un ente público. Es una deuda que se tiene con un ente público cuyo surgimiento deriva de la ley. ¿Por qué debo pagar tributos? Porque la ley lo dice. Prestación debida por mandato de ley a un ente público que se impone a fin de que el Estado obtenga recursos para hacer frente a los gastos públicos. Es una obligación finalista. Nótese que es una obligación que no es bilateral, es completamente unilateral. El sujeto debe pagar tributos porque lo ordena la ley. Y la ley lo ordena porque el Estado necesita recursos para hacer frente a las eh, funciones públicas o a los gastos públicos. Por ejemplo, la educación. Esta universidad, que prácticamente es gratuita para ustedes, se sostiene gracias al pago de los tributos. El Estado mexicano obtiene ingresos de los tributos y los gasta en el sostenimiento de esta y otras universidades, por ejemplo. Pero hay muchos otros gastos públicos que se solventan con los recursos tributarios, con la recaudación tributaria. Entonces, en principio, el tributo tiene esa finalidad, la finalidad que hemos llamado finalidad recaudatoria, que el Estado recaude recursos del sector privado para formar un presupuesto que le permita hacer frente a los gastos públicos, gastos que benefician a todos en general. Por eso es una obligación unilateral. El tributo debe pagarse. No se puede alegar es que no recibo nada a cambio. En general, todos reciben algo a cambio, pero no sabemos quién. Algunos dirán, yo no quiero mandar a mis hijos a la universidad pública, entonces no haré uso de ese beneficio, los mandaré a la privada y me costará, bueno, pero si quisiera podría mandarlos a la pública. Y esa pública es en México gratuita porque el gasto público la sostiene. Y el gasto público viene de los recursos que se recaudan a través de la actividad tributaria.
Eso, como decía, hemos llamado actividad tributaria, recaudatoria, perdón, o función recaudatoria de los tributos. Pero hoy en día los tributos no solamente tienen una finalidad recaudatoria, sino que cada vez con mayor frecuencia los tributos tienen al lado de esa finalidad recaudatoria una finalidad extrafiscal o regulatoria. Es decir, los tributos también sirven para regular las conductas de los ciudadanos. Un ejemplo, si se impone un impuesto a la contaminación proveniente de los vehículos, es muy probable que el Estado obtenga más ingresos derivados del pago de esa contribución. Pero también es probable que mucha gente decida no usar el vehículo para no pagar la contribución. En este caso, estaríamos hablando de que el Estado trata de resolver el problema de la contaminación ambiental que tiene una de sus causas en la contaminación proveniente de las emisiones vehiculares a través de la imposición de un tributo. Pero que el ciudadano tiene la facultad de elegir. Puede evitar el pago del tributo si no usa el auto o si lo usa menos. Pero puede decidir asumir la carga tributaria porque quiere usar el auto. De cualquier manera, el tributo está cumpliendo ambas finalidades. Por una parte, quizás recaude, por otra parte, quizás no recaude, pero reduzca la contaminación. Otro ejemplo podría ser el impuesto al consumo del tabaco. Para el Estado es un gran problema atender a todas las personas que enferman de enfisema pulmonar debido a que son fumadores cotidianos o adictos al cigarro. Resulta que el Estado impone una contribución, pero sería perverso pensar que el Estado pretende financiarse con esa contribución, porque puede resultar que sea mucho más caro atender a los enfermos que lo que se recauda por ese tributo. Lo que realmente le espera al Estado es que la gente deje de fumar y que el tributo no se pague. Eso ha llevado a pensar que la finalidad extrafiscal o regulatoria de los tributos se cumpliría si la recaudación del tributo es cero. Piensen, por ejemplo, si se recauda cero de impuesto al consumo del tabaco, ¿qué quiere decir? Que la gente ya no fuma y que el problema de salud pública se ha resuelto. Pero en la práctica lo que realmente ocurre es una combinación de ambos objetivos. Por una parte hay recaudación que se destina justamente a la atención del problema y por otra parte hay gente que desiste en la necesidad de fumar para evitar el pago del tributo. Pues ahí podemos distinguir que los tributos tienen una doble función, una función recaudatoria y una función extra fiscal. Pero resulta que nuestra Constitución aparentemente no permite la función regulatoria de los tributos. ¿Por qué? Ustedes quizás recuerden que el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta dice que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, así de la Federación, del Estado, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, o municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Para muchos, en este principio de la Constitución se encuentra plasmado el principio de que los tributos deben tener una función recaudatoria siempre. Por lo tanto, es imposible pensar en un tributo que no tenga función recaudatoria y solamente persiga una finalidad regulatoria, como hace rato lo decíamos. Un tributo cuya eh, dimensión sea tan gravosa que de plano haga que la gente deje de fumar y entonces no lo pague. Ahí parece que eso no es factible. Y de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que sí se vale
que el tributo tenga al lado de la función recaudatoria una función regulatoria, pero que no está permitido que existan tributos cuya finalidad sea exclusivamente regulatoria. Es interesante porque tenemos una ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que habla de los tributos ambientales como tributos con finalidad regulatoria, como en el caso de comentado, tributos a la contaminación para reducir la contaminación. Y esa ley dice que los tributos o los impuestos ambientales jamás podrán tener finalidad recaudatoria, pero eso contradice el criterio que la Corte ha sostenido y que está en el material de la primera clase que ustedes pueden leer. Es interesante, siempre vamos a encontrar que los temas están sujetos a interpretación, pero por lo pronto creo que aquí hemos cubierto el objetivo. Ya sabemos qué es el derecho fiscal, ya sabemos qué es el tributo y ya sabemos que el tributo tiene dos finalidades, una recaudatoria y otra regulatoria. Y con eso hemos concluido el primer tema de nuestro curso. Es un tema aparentemente muy simple, muy pequeño, pero les pido que reflexionen sobre él y vamos a abrir en estos días que estaré fuera un foro de discusión. Después de ver esta presentación, de revisar el material y leer el capítulo del libro que les indicaremos en este primer tema del aula, pueden plantearme las dudas que surjan a través de la página y yo con mucho gusto les contesto. De todas maneras, compañeros, nos vemos el segundo lunes de este trimestre, que para ser exactos es el martes, ¿no? Nuestra clase es martes, el martes 16 de mayo, sin perjuicio de que sigamos viéndonos aquí en el aula. Muchas gracias, les pido su comprensión esta semana, pero tomen en cuenta que el curso ya comenzó. Estamos avanzando a pesar de la distancia. Que tengan una excelente semana.